¿Qué harías si el día de tu boda, la persona que más te lastimó en el pasado, aparece con dos niños idénticos a ti? Alfonso Martínez, un exitoso empresario español, invitó a su exnovia a su lujosa boda solo para humillarla. Pero el destino tenía otros planes. La venganza puede ser dulce, pero los secretos pueden ser devastadores. ¿De dónde eres tú que me estás viendo ahora? Déjamelo en los comentarios. Esta historia te hará cuestionar todo lo que crees sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. No te pierdas ni un segundo más. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y dale like a este video para más historias que te dejarán sin aliento. El sol de la tarde se filtraba a través de los enormes ventanales del ático, proyectando prismas dorados sobre los planos extendidos en la mesa de mármol. Alfonso Martínez, con el nudo de la corbata aflojado y las mangas de su camisa de diseñador, arremangadas hasta los codos, contemplaba distraídamente el horizonte de Barcelona. Sus ojos, del color del mar en calma, reflejaban una tormenta interior que contrastaba con la serenidad del atardecer mediterráneo. Con dedos expertos, giró la copa de whisky entre sus manos, observando cómo el líquido ámbar formaba un pequeño remolino. El hielo tintineó contra el cristal, un sonido que resonó en la vacía amplitud de aquel piso de lujo. A sus 40 años, Alfonso había conseguido todo lo que se había propuesto. Era el arquitecto y empresario más cotizado de España, con proyectos que transformaban propiedades en ruinas en lujosos complejos que aparecían en revistas de arquitectura internacionales. Inspiró profundamente. El aroma del papel recién impreso de las invitaciones a su boda se mezclaba con el perfume caro que usaba desde que podía permitírselo. Sus dedos recorrieron el borde dorado del sobre que tenía entre las manos, acariciando la textura aterciopelada mientras su mente divagaba hacia un nombre que había intentado borrar durante años: Valeria Gómez. ¿Estás seguro de esto? La voz de Miguel, su asistente y amigo más cercano, lo trajo de vuelta al presente. Alfonso se giró, con una sonrisa tensa dibujándose en sus labios. «Absolutamente», respondió con una seguridad que no sentía. «Elena y yo nos casamos en 3 semanas. Es hora de cerrar todos los capítulos pendientes». Miguel tomó la invitación extra que Alfonso había separado del resto y leyó el nombre escrito en caligrafía dorada. «Valeria Gómez», pronunció, lentamente. «Casi 8 años sin verla. Y ahora la invitas a tu boda. ¿Qué pretendes demostrar?» Alfonso caminó hacia el ventanal, contemplando el skyline de la ciudad que había conquistado. Sus ojos se posaron en la Sagrada Familia, aquella obra eternamente inacabada, como tantas cosas en su vida. «Quiero que vea lo que perdió», murmuró finalmente, con un tono que mezclaba orgullo y un dolor antiguo. «Quiero que sepa que aquel joven arquitecto sin recursos al que abandonó ahora lo tiene todo». El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que no decía. Alfonso podía sentir el peso de su propio éxito sobre los hombros, como una armadura demasiado pesada que, sin embargo, no había logrado proteger su corazón. «Todo excepto a ella», susurró Miguel, con la honestidad que solo permite una amistad de décadas. Alfonso no respondió. Se limitó a sellar el sobre con un gesto firme, como quien cierra una herida que nunca sanó completamente, ignorando el temblor casi imperceptible de sus manos y el nudo en su garganta que ningún trago de whisky conseguía disolver. El día de la boda amaneció con un cielo de un azul imposible sobre la exclusiva finca situada en la Costa Brava. El mar brillaba como si estuviera salpicado de diamantes y una suave brisa mecía las palmeras que flanqueaban el camino hacia el altar preparado junto a la piscina de borde infinito. Alfonso, impecable en su traje hecho a medida, supervisaba personalmente cada detalle mientras saludaba a los invitados que iban llegando. Empresarios, políticos, celebridades, toda la élite española se había dado cita en aquel rincón del paraíso. El champán fluía en copas de cristal tallado. Los camareros circulaban con bandejas de entremeses gourmet, y una orquesta de cámara interpretaba melodías suaves que flotaban en el aire como perfume. «Impresionante, como todo lo que haces», comentó Elena, su prometida,
deslizándose a su lado como una aparición en seda blanca. Sus ojos oscuros brillaban con orgullo mientras observaba el despliegue de opulencia. Alfonso besó suavemente su mejilla, inhalando el aroma a jazmín que siempre la acompañaba, intentando anclarse en el presente, en ese futuro perfectamente planificado que estaba a punto de comenzar. «Solo lo mejor para nosotros», respondió, automáticamente, repitiendo aquella frase que se había convertido en su lema personal y profesional. Fue entonces cuando la vio. Entre el bullicio de invitados, un pequeño barco se aproximaba al embarcadero privado de la finca. Alfonso entrecerró los ojos, sintiendo cómo el tiempo se ralentizaba mientras una figura femenina desembarcaba con gracia. El sol arrancaba destellos cobrizos de su cabello, recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto un cuello que reconocería entre mil. Valeria avanzaba por el muelle con la seguridad tranquila de quien está acostumbrada a moverse en situaciones difíciles. Su vestido de seda verde esmeralda se mecía con la brisa, abrazando unas curvas que el tiempo había madurado con gentileza. Pero no era ella quien había paralizado a Alfonso. Eran las dos pequeñas figuras que caminaban a su lado, tomadas de sus manos. Dos niños de unos 7 años, vestidos con idénticos trajes azul marino, pero con personalidades visiblemente distintas incluso a distancia. Uno de ellos señalaba entusiasmado hacia el cielo, donde una gaviota planeaba, mientras el otro observaba todo con ojos curiosos y cautelosos. Ambos tenían el mismo cabello castaño ondulado, la misma barbilla determinada, los mismos ojos del color del mar en calma. Sus ojos, los ojos de Alfonso. «¿Alfonso? ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma». La voz preocupada de Elena parecía llegar desde otro mundo, pero Alfonso ya no la escuchaba. Su cuerpo se movía por inercia hacia el trío que avanzaba por el jardín, sintiendo cada paso como si caminara contra una corriente invisible. El tiempo, ese gran ilusionista, parecía haberse detenido, condensando en un instante los 8 años que habían transcurrido. Valeria se detuvo al verlo aproximarse. Una leve sonrisa, mezcla de nerviosismo y determinación, se dibujó en sus labios. «Felicidades por tu boda, Alfonso», dijo con aquella voz que había protagonizado tanto sus sueños como sus pesadillas. «Te presento a Mateo y Lucas, tus hijos». Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que alterarían para siempre la superficie de su vida perfectamente controlada. El tiempo parecía haberse congelado alrededor de Alfonso mientras las palabras de Valeria resonaban en su mente. «Tus hijos». 2 palabras que derrumbaban el cuidadoso edificio de su vida como un castillo de naipes. «Esto es inaceptable», logró articular finalmente, manteniendo la voz baja pero firme, consciente de las miradas curiosas que comenzaban a posarse sobre ellos. «No puedes aparecer así, en mi boda, con esta historia». Los niños, ajenos a la tensión que electrificaba el aire entre los adultos, observaban fascinados el lujoso entorno. Lucas, el más extrovertido, según pudo notar Alfonso, señalaba entusiasmado hacia la fuente de chocolate, mientras Mateo, el reflexivo, mantenía sus propios ojos, reconoció con un escalofrío, fijos en él, estudiándolo con una intensidad inquietante para un niño de su edad. «¿Podemos hablar en privado?», pidió Valeria con una calma que contrastaba con la tormenta interior que Alfonso sentía crecer. «Los niños pueden quedarse con Miguel», completó. Alfonso mecánicamente, haciendo un gesto a su amigo que observaba la escena desde una distancia prudente. «Miguel, ¿podrías...?» No necesitó terminar la frase. Miguel se acercó con una sonrisa profesional y se presentó a los pequeños, ofreciéndoles un tour por la zona de postres que ambos aceptaron con entusiasmo infantil. Alfonso observó cómo se alejaban, sintiendo una mezcla contradictoria de alivio y una inexplicable sensación de pérdida. Con un gesto tenso, guió a Valeria hacia una terraza apartada que ofrecía privacidad sin alejarse demasiado de la fiesta. El sonido del mar rompiendo contra las rocas abajo proporcionaba un fondo apropiado para la tormenta que sentía crecer en su interior.
¿Por qué ahora?, espetó, apenas conteniendo la rabia y la confusión. ¿Por qué así? ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Valeria sostuvo su mirada sin vacilar, con aquella determinación tranquila que siempre había sido su marca personal, primero como estudiante de medicina y ahora, según había averiguado, como respetada doctora. Intenté contactarte cuando supe del embarazo, Alfonso, respondió su voz firme pero sin hostilidad. Te envié cartas, correos, mensajes. Nunca respondiste. Eso es imposible, se defendió él, aunque una sombra de duda cruzó su rostro. Nunca recibí nada. Tú desapareciste. Me dejaste cuando más te necesitaba, cuando apenas comenzaba a construir mi carrera. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Valeria. Te dejé porque tu ambición ya entonces ocupaba todo el espacio, Alfonso. No había lugar para mí, mucho menos para una familia, y cuando descubrí que estaba embarazada, ¿y decidiste ocultármelo durante 7 años? La interrumpió sintiendo cómo la rabia cristalizaba en sus palabras. ¿Qué clase de persona hace eso? La clase de persona que protege a sus hijos, respondió ella, y por primera vez su voz tembló ligeramente. Después de meses intentando contactarte sin éxito, decidí que era mejor así. Tú estabas construyendo tu imperio, yo estaba construyendo mi carrera y criando a nuestros hijos. Vidas separadas, como tú siempre habías querido en el fondo. Alfonso se pasó una mano por el cabello, desbaratando su perfecto peinado. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, de preguntas sin respuesta, de posibilidades perdidas. ¿Y qué pretendes ahora? ¿Dinero? Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera contenerlas, envenenadas por años de desconfianza y defensas construidas alrededor de su corazón. El dolor que cruzó el rostro de Valeria fue como una bofetada. Eso es lo triste. Alfonso, respondió con una calma que lo desarmó completamente. Después de todo este tiempo, sigues viendo el mundo a través del prisma del valor material. No, no quiero tu dinero. Los niños preguntaron por su padre. Les dije la verdad, que eras un hombre importante, ocupado construyendo cosas hermosas. Entonces vi la invitación a tu boda en el periódico, y pensé que merecían conocerte, y que tú merecías conocerlos a ellos. Se produjo un silencio pesado, roto solo por el rumor del mar y las risas lejanas de los invitados que continuaban con la celebración, ajenos al terremoto emocional que estaba devastando los cimientos de la vida de Alfonso. No puedo lidiar con esto ahora, dijo finalmente, dándole la espalda para mirar hacia el horizonte, incapaz de enfrentar la verdad que veía en aquellos ojos que una vez había amado. Estoy a punto de casarme, de empezar una nueva vida. No puedes aparecer así y esperar que todo cambie. La vida ya cambió, Alfonso, respondió Valeria, con una compasión que lo hirió más que cualquier reproche, solo que tú no lo sabías. Antes de que pudiera responder, un movimiento en la entrada de la terraza captó su atención. Elena estaba allí, con el ramo de novia entre las manos y una expresión que transitaba del desconcierto a la comprensión y finalmente al dolor. Estos niños, comenzó con voz temblorosa, son... Alfonso sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras los 3 mundos que había mantenido cuidadosamente separados colisionaban con la fuerza devastadora de la verdad. 3 días después de lo que la prensa rosa había bautizado como la no boda del año, Alfonso permanecía encerrado en su ático, ignorando las llamadas incesantes y los mensajes que saturaban su teléfono. Las botellas vacías de whisky se acumulaban junto al sofá de diseño italiano donde había pasado las últimas noches, incapaz de encontrar descanso en la cama que había compartido con Elena. El apartamento, aquel espacio minimalista y perfecto que tantas veces había sido fotografiado para revistas de arquitectura y diseño, ahora parecía una cáscara vacía, un escenario sin alma. Las paredes blancas, el mármol frío, los muebles de líneas puras, todo parecía burlarse de él con su perfección estéril. El timbre sonó por tercera vez aquella mañana. Alfonso lo ignoró,
como había ignorado todo contacto humano, desde que Elena le devolviera el anillo de compromiso entre lágrimas contenidas, demasiado digna incluso en su dolor. Sé que estás ahí y voy a tirar esta puerta abajo si no me abres en 10 segundos. La voz de Miguel resonó a través del intercomunicador con aquel tono que no admitía réplica. Con un suspiro resignado, Alfonso se levantó, sintiendo cómo cada músculo protestaba tras días de inmovilidad. Su reflejo en el espejo del recibidor le devolvió la imagen de un desconocido. Barba incipiente, ojos enrojecidos, el cabello revuelto. Nada quedaba del impecable hombre de negocios que había construido su imagen con tanto cuidado como sus edificios. Abrió la puerta justo cuando Miguel cumplía su amenaza de comenzar a golpearla. «Por Dios, pareces un náufrago», fue el saludo de su amigo, que entró sin esperar invitación, arrugando la nariz ante el olor a encierro y alcohol. «¿Es así como piensas afrontar la situación? ¿Ahogándote en autocompasión?» Alfonso cerró la puerta y se dejó caer nuevamente, en el sofá, observando cómo Miguel abría las ventanas de par en par, permitiendo que la brisa marina y el rumor de la ciudad inundaran el espacio. «No es autocompasión», murmuró, «es procesamiento». Miguel resopló mientras recogía las botellas vacías y las depositaba con un tintineo acusador en el cubo de reciclaje. «Llámalo como quieras. Mientras tú estás aquí procesando, hay 2 niños que esperan conocer a su padre». La mención de los niños fue como un puñetazo en el estómago. Alfonso cerró los ojos, pero las imágenes aparecieron de todas formas. Aquellos 2 rostros que eran un reflejo inquietante del suyo propio, con sonrisas que contenían ecos de una infancia que nunca había presenciado. «No puedo», admitió, con una vulnerabilidad que nunca se permitía mostrar. «No sé cómo ser eso, un padre». Miguel se sentó frente a él, con una expresión que mezclaba compasión y firmeza. «Nadie nace sabiendo, idiota», dijo con aquel afecto rudo que caracterizaba su amistad desde los tiempos universitarios. «Pero te estás perdiendo la oportunidad de descubrirlo». Un silencio reflexivo se instaló entre ellos, roto solo por el rumor del tráfico y el canto lejano de las gaviotas. «¿Y si lo arruino?». La pregunta escapó de los labios de Alfonso como una confesión. «Mi propio padre no fue exactamente un modelo a seguir». «Lo sé», respondió Miguel, suavemente. «Pero tú no eres él, y estos niños no son tú». Alfonso se levantó y caminó hacia el ventanal, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Barcelona, con sus contrastes y su belleza caótica, parecía ofrecerle una metáfora de su propia vida. Estructuras perfectas junto a rincones inexplorados, fachadas brillantes que ocultaban historias complejas. «Valeria dejó su número», añadió Miguel colocando un papel sobre la mesa de centro. «Dijo que los niños preguntan por ti». Algo se removió en el pecho de Alfonso, una emoción que no podía nombrar, mezcla de miedo, curiosidad y una extraña añoranza por algo que nunca había tenido. «¿Qué les habrá contado sobre mí?», murmuró más para sí mismo que para Miguel. «¿Por qué no se lo preguntas tú mismo?», respondió su amigo dirigiéndose hacia la puerta. «Oh, y Alfonso, date una ducha antes. Hueles como el contenedor de un bar después del fin de semana». La puerta se cerró tras Miguel, dejando a Alfonso solo con el papel donde el número de Valeria parecía desafiarlo, como un puente hacia un territorio desconocido que, sin embargo, le pertenecía. El parque de la Ciudadela bullía de vida aquella tarde de domingo. Familias paseando, turistas fotografiando el arco triunfal, parejas remando en el estanque y Alfonso Martínez, el magnate inmobiliario cuya foto aparecía regularmente en las portadas de revistas económicas, esperando nervioso en un banco junto al área de juegos infantiles. Había elegido ropa casual para la ocasión, jeans y una camisa sencilla, un atuendo que no había usado en años, acostumbrado como estaba a los trajes hechos a medida. Se sentía extrañamente vulnerable sin su armadura habitual de diseñador, como si hubiera regresado a aquellos tiempos en que era simplemente un estudiante de arquitectura con grandes sueños y bolsillos vacíos. El sonido de risas infantiles lo alertó.
Valeria se acercaba por el sendero, flanqueada por los dos, pequeños que correteaban a su alrededor como satélites inquietos. Mateo y Lucas, ya podía distinguirlos, vestían camisetas de superhéroes y pantalones con las rodillas ligeramente manchadas de tierra, señal de una infancia normal que contrastaba con la esterilidad de su propio apartamento. Alfonso se puso de pie sintiendo cómo su corazón aceleraba su ritmo. No recordaba la última vez que había estado tan nervioso, ni siquiera antes de presentar proyectos multimillonarios a inversores potenciales. «Alfonso», saludó Valeria con una sonrisa cautelosa. «Me alegra que hayas llamado». Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas naturales sobre una sencilla blusa blanca, y por un instante, Alfonso volvió a ver a la joven estudiante de 1900 en medicina de la que se había enamorado, antes de que la ambición y el miedo los separaran. «Niños», continuó ella, agachándose ligeramente para ponerse a su altura, «este es Alfonso Martínez, el amigo del que les hablé». «Amigo». La palabra resonó en la mente de Alfonso como una acusación y un alivio simultáneos. No había revelado a los niños su verdadera identidad, pero tampoco había inventado historias negativas sobre él. Lucas, el más extrovertido, dio un paso adelante con la confianza despreocupada de la infancia. «¿Es verdad que construyes edificios tan altos que tocan las nubes?», preguntó con los ojos brillantes de curiosidad. Alfonso se sorprendió sonriendo genuinamente por primera vez en días. «No tan altos», respondió, agachándose para quedar a su nivel, «pero sí bastante impresionantes». «¿Y tienes maquetas?», intervino Mateo, que hasta entonces había permanecido ligeramente oculto tras su madre. «En el colegio hicimos una con palillos, pero no quedó muy bien». Algo cálido se expandió en el pecho de Alfonso. El interés por la arquitectura, ¿sería coincidencia o herencia? «Tengo maquetas, planos y todo tipo de materiales», respondió, sintiendo un entusiasmo olvidado despertando en él. «Si vuestra madre está de acuerdo, podría mostraros mi estudio algún día». Miró a Valeria, que asintió levemente, con una expresión cauta pero no hostil. «¿Podemos ir al lago de los Patos?», pidió Lucas, señalando hacia el estanque donde varias familias remaban en pequeñas barcas. «Mamá dijo que quizás podríamos dar un paseo en barca». «Dije que quizás», matizó Valeria con aquella expresión que Alfonso comenzaba a reconocer como su modo médico. «Depende del tiempo que tenga Alfonso». «Tengo toda la tarde», se apresuró a responder, sorprendiéndose a sí mismo. No recordaba la última vez que había dedicado toda la tarde a algo que no fuera trabajo. «De hecho, tengo entradas para el zoo, si les apetece». Los ojos de los niños se iluminaron con una alegría tan pura que Alfonso sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas expresiones como esa se había perdido durante estos años? ¿Cuántas primeras veces, cuántos descubrimientos, cuántas palabras nuevas? «¿Podemos, mamá?», suplicaron al unísono, con aquella sincronía que parecía ser prerrogativa de los gemelos. Valeria los miró con una mezcla de amor y firmeza. «Pueden, pero antes quiero que prometan portarse bien y escuchar a Alfonso, ¿de acuerdo?». Los niños asintieron solemnemente, con una seriedad cómica en sus rostros infantiles. Luego, para sorpresa de Alfonso, Lucas tomó su mano con la confianza natural de un niño que aún no ha aprendido a desconfiar del mundo. «¿Has visto alguna vez un tigre blanco?», preguntó mientras empezaban a caminar hacia la entrada del zoo. «En mi libro dice que son súper raros». «No en persona», admitió Alfonso, maravillándose de la calidez de aquella pequeña mano en la suya. «Pero he oído que el de este zoo es especialmente impresionante». Mateo, más cauto, caminaba junto a su madre, pero sus ojos, los ojos de Alfonso, no se apartaban de él, estudiándolo con aquella intensidad reflexiva que parecía ir más allá de sus 7 años. «A Mateo le encantan los reptiles», comentó Valeria, animando sutilmente a su hijo más reservado a participar. «Tiene una colección impresionante de libros sobre serpientes y lagartos. Hay un terrario con anacondas», mencionó Alfonso, dirigiéndose directamente a Mateo. «Si quieres, podemos ir primero allí». Una pequeña sonrisa iluminó el rostro serio del niño, y Alfonso
sintió que acababa de ganar una pequeña batalla. No se había dado cuenta de cuánto deseaba esa sonrisa hasta que la vio, como un rayo de sol atravesando las nubes. Mientras caminaban hacia el zoo, con Lucas parloteando incansablemente y Mateo añadiendo observaciones ocasionales pero precisas, Alfonso lanzó una mirada a Valeria. Sus ojos se encontraron por encima de las cabezas de los niños, y por un instante compartieron algo que iba más allá del resentimiento y las explicaciones pendientes, el asombro compartido ante los pequeños seres que habían creado juntos. Durante las siguientes semanas, Alfonso fue adentrándose cautelosamente en el territorio desconocido de la paternidad. Comenzó con visitas cortas, llevando a los niños al parque o a tomar helados, siempre bajo la mirada vigilante, pero cada vez menos recelosa de Valeria. Gradualmente, estas salidas se extendieron a tardes completas, excursiones al Parque Güell, visitas al Aquarium e incluso una tarde memorable en su estudio de arquitectura, donde los gemelos quedaron fascinados con las maquetas y los programas de diseño 3D. Aquel jueves, Alfonso había quedado en recoger a los niños a la salida del colegio, una responsabilidad que Valeria le había confiado por primera vez. Esperaba nervioso junto a la verja, sintiéndose extrañamente fuera de lugar entre las madres y niñeras que charlaban con la familiaridad de una rutina compartida. Cuando la campana sonó, un torrente de niños con uniformes azules salió en tropel, llenando el aire con gritos y risas. Alfonso escrutó la multitud, hasta que distinguió las figuras idénticas de Mateo y Lucas, caminando uno junto al otro, con sus mochilas a la espalda. Lucas lo vio primero y corrió hacia él con su entusiasmo habitual. «¡Alfonso!», exclamó, chocando contra sus piernas como un pequeño tornado. «Hoy hice un dibujo de un rascacielos, y la profesora lo puso en la pared». «Eso es fantástico», respondió Alfonso, sintiendo aquel orgullo nuevo que todavía lo sorprendía por su intensidad. «Tendrás que enseñármelo». Mateo se acercó más despacio, con su habitual cautela. «¿Vamos a tu casa hoy?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y recelo. Alfonso asintió, sintiendo una punzada de nerviosismo. Era la primera vez que llevaría a los niños a su apartamento, un espacio que había adaptado apresuradamente durante el fin de semana, comprando camas plegables, juegos de mesa, e incluso una consola de videojuegos que él mismo nunca había usado. «Si os parece bien», añadió, consciente de que estaba aprendiendo a negociar más que a imponer, una habilidad nueva para alguien acostumbrado a dar órdenes incuestionables. «Vuestra madre vendrá a recogeros después de su turno en el Vino 100 Hospital». Durante el trayecto en coche, Lucas mantuvo un monólogo entusiasta sobre su día escolar, mientras Mateo observaba la ciudad por la ventanilla, interrumpiendo ocasionalmente para corregir o completar algún detalle del relato de su hermano. Al llegar al edificio, los niños contemplaron asombrados el elegante vestíbulo con sus paredes de mármol y la fuente central. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó Lucas, con los ojos como platos. «Solo el apartamento del último piso», respondió Alfonso, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y vergüenza ante su propia opulencia, vista a través de ojos infantiles. En el ascensor, Mateo permaneció inusualmente silencioso, incluso para sus estándares. «¿Todo bien, Mateo?», preguntó Alfonso, mientras subían a la planta 20. El niño asintió, pero su expresión contradecía el gesto. «Mamá dice que antes vivíais juntos, en una casa pequeña cerca de la universidad», dijo finalmente con aquella franqueza desconcertante que podía tener a veces. «¿Por qué os separasteis?». La pregunta golpeó a Alfonso como un puñetazo inesperado. Miró a Lucas, que también esperaba la respuesta con curiosidad apenas contenida. El ascensor llegó a su piso, salvándolo momentáneamente, pero sabía que la pregunta quedaba pendiente. Mientras entraban al apartamento y los niños exploraban con asombro el espacioso salón con sus ventanales que ofrecían una vista panorámica de Barcelona, Alfonso intentaba formular una respuesta honesta pero adecuada para niños de 7 años. «¿Qué os parece si preparamos la merienda primero?», propuso, ganando tiempo. «He comprado ingredientes para hacer tortitas». La distracción funcionó momentáneamente,
y pronto los tres estaban en la cocina, cubiertos de harina y riéndose, mientras intentaban voltear las tortitas en el aire, con resultados desastrosos pero divertidos. Fue durante este momento de camaradería cuando Mateo volvió a la carga. «No has respondido a mi pregunta», dijo mientras lamía jarabe de chocolate de su cuchara, «sobre por qué ya no vivís con mamá». Alfonso suspiró, limpiándose las manos en un paño. Se sentó en un taburete de la isla de la cocina, quedando a la altura de los niños que lo miraban expectantes desde la mesa. «A veces», comenzó lentamente buscando las palabras adecuadas, «las personas toman caminos diferentes en la vida, aunque se quieran. Vuestra madre quería ser médica, salvar vidas. Yo quería construir edificios, cambiar el horizonte de la ciudad, y a veces no supe ver qué era realmente importante». «¿Los edificios son más importantes que las personas?», preguntó Lucas con el ceño fruncido. «No», respondió Alfonso sin dudar. «Ese fue mi error. Pensé que para conseguir todo esto», hizo un gesto abarcando el lujoso apartamento, «tenía que sacrificar otras cosas. Y me equivoqué». Se hizo un silencio reflexivo, solo interrumpido por el tintineo de las cucharas contra los platos. «Mamá dice que nunca es tarde para arreglar los errores», comentó Mateo finalmente, con una sabiduría que sorprendió a Alfonso. «Dice que por eso es médica, para arreglar lo que se rompe». Alfonso sintió un nudo en la garganta. La analogía era perfecta. Valeria reparando cuerpos, mientras él construía estructuras. ¿Sería posible reparar también lo que se había roto entre ellos? «Vuestra madre es muy sabia», respondió, con una sonrisa que intentaba ocultar la emoción que sentía. «Y tiene razón, nunca es demasiado tarde». «¿Entonces vais a volver a estar juntos?», preguntó Lucas, con la esperanza brillando en sus ojos. Alfonso se encontró sin una respuesta clara. Hace unas semanas, la idea le habría parecido absurda. Ahora, después de redescubrir a Valeria a través de estas visitas y conversaciones breves mientras se entregaba o recogía a los niños, ya no estaba tan seguro. «No lo sé», admitió honestamente. «Eso depende de muchas cosas. Pero lo que sí sé es que ambos os queremos muchísimo y que siempre seremos una familia, aunque vivamos en casas diferentes». Los niños parecieron satisfechos con esta respuesta, al menos momentáneamente, y la conversación derivó hacia temas más ligeros mientras terminaban la merienda. Pero las palabras de Mateo sobre arreglar lo que se rompe permanecieron con Alfonso, abriendo una puerta de posibilidades que había creído cerrada para siempre. El proyecto del nuevo complejo residencial en las afueras de Barcelona estaba en su fase crítica. Los inversores japoneses visitarían el lugar en 2 días y todo debía estar perfectamente organizado para impresionarlos. Como CEO de Martínez, Arquitectos, la presencia de Alfonso era indispensable en cada reunión, en cada decisión, en cada detalle. Al menos, eso es lo que siempre había creído. «No puedo cancelar esta reunión, Valeria», explicó por teléfono, mientras revisaba planos en su oficina con vistas al Paseo de Gracia. «Hay demasiado en juego». La voz de Valeria al otro lado de la línea mantenía aquel tono calmado que usaba con sus pacientes más difíciles. «Alfonso, es la obra de fin de curso de los niños. Han estado ensayando durante semanas. Mateo tiene un solo de flauta y Lucas es el narrador principal. Te han reservado un asiento en primera fila». Alfonso cerró los ojos, sintiendo el familiar tirón entre sus dos mundos. Durante el último mes, había logrado mantener un delicado equilibrio entre su vida profesional y su recién descubierta vida familiar. Pero ahora, inevitablemente, ambas colisionaban. «Intentaré llegar para la segunda parte», concedió finalmente. La reunión no debería alargarse más de 2 horas. El silencio al otro lado de la línea hablaba más que cualquier reproche. «¿Sabes qué me dijo Mateo ayer?», preguntó Valeria finalmente, con una voz que intentaba ocultar la emoción. Dijo que estaba nervioso por su solo, pero que se sentía valiente porque su papá estaría allí para escucharlo. «Te llamó papá, Alfonso». «Por primera vez».
Las palabras golpearon a Alfonso como una ola inesperada. Papá, un título que no había ganado, que no merecía todavía, pero que aquel niño serio y observador le había otorgado con la fe inquebrantable de la infancia. Estaré allí, prometió con una determinación repentina, a tiempo para el solo de Mateo. El espectáculo comienza a las 5, respondió Valeria, y esta vez Alfonso pudo escuchar una sonrisa en su voz. No llegues tarde. Tras colgar, Alfonso contempló el plano extendido sobre su mesa. El complejo residencial Horizonte iba a ser su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Sostenible, innovador, rentable. Su equipo había trabajado durante meses para perfeccionar cada detalle, anticipando cualquier pregunta que los inversores pudieran hacer. Cualquier pregunta excepto una. ¿Por qué el gran Alfonso Martínez necesitaba abandonar la reunión más importante del trimestre para asistir a un festival escolar? Con un suspiro presionó el intercomunicador. Diana, por favor, comunica a todos que la reunión con Tanaka Corporation se adelanta a las 2 y avisa a Miguel que necesito hablar con él ahora mismo. Miguel entró en la oficina minutos después con una expresión interrogante. ¿Ocurre algo con los japoneses? No, todo sigue según lo previsto, respondió Alfonso, levantándose para mirar por la ventana. Necesito que te encargues de la segunda mitad de la reunión. Tengo que estar en el Colegio San José a las 5. La expresión sorprendida de Miguel se transformó rápidamente en una sonrisa comprensiva. El festival de fin de curso, asintió. Lucas no ha hablado de otra cosa cuando ha venido a la oficina. Alfonso se giró sorprendido. ¿Cómo lo sabes? Me lo dijo el viernes, cuando vino con Valeria a recogerte, respondió Miguel con naturalidad. Me invitó personalmente. De hecho, tenía pensado pedirte la tarde libre para asistir. Un sentimiento extraño invadió a Alfonso. Cuando su amigo y asistente había desarrollado una relación tan cercana con sus hijos. Y más importante, ¿por qué sentía aquella punzada de celos? Claro, por supuesto, murmuró regresando a su silla. Los niños te aprecian mucho. Miguel lo observó con una mezcla de diversión y afecto. Y yo a ellos. Es imposible no quererlos. Son versiones en miniatura de ti, pero con el sentido común de Valeria, gracias a Dios. A pesar de su confusión emocional, Alfonso no pudo evitar sonreír. Tengo que reorganizar toda la agenda, dijo volviendo al modo ejecutivo. La presentación inicial la haré yo, pero necesito que tú manejes las preguntas técnicas después. ¿Crees que podrás hacerlo? Por favor, llevo años siendo tu sombra, respondió Miguel con confianza. Podría hacer esa presentación con los ojos cerrados. Ve a ver, el solo de flauta de Mateo, yo me encargo de los japoneses. Alfonso asintió, sintiendo una gratitud que iba más allá de lo profesional. En las últimas semanas, mientras él navegaba por las complicadas aguas de su nueva realidad familiar, Miguel había asumido silenciosamente más responsabilidades, manteniendo a flote la empresa con una eficiencia discreta, pero infalible. Gracias, dijo simplemente, con una sinceridad poco habitual en él. No solo por esto, sino por todo. Miguel lo miró sorprendido por aquel momento de vulnerabilidad, tan raro en su jefe y amigo. ¿Sabes?, comentó dirigiéndose hacia la puerta. Creo que la paternidad te está sentando muy bien. Casi pareces humano últimamente. Alfonso le lanzó un bolígrafo que Miguel esquivó riendo antes de cerrar la puerta tras él. Solo, en su oficina, Alfonso contempló la fotografía que recientemente había colocado en su escritorio. Mateo y Lucas en el Parque Güell, sonriendo a la cámara con las manos llenas de helado derretido. Detrás de ellos, parcialmente visible, estaba Valeria con su cabello recogido y aquella sonrisa que empezaba a redescubrir. Dos mundos que colisionaban, sí. Pero quizás, solo quizás, podrían encontrar una forma de coexistir. La lluvia caía incesante sobre Barcelona aquella noche, golpeando las ventanas del apartamento de Valeria en un ritmo hipnótico. Los niños hacía tiempo que dormían, exhaustos después de la exitosa presentación escolar y la pequeña celebración que habían improvisado después. Alfonso había llegado justo a tiempo para el solo de flauta de Mateo. Deslizándose en su asiento reservado en primera fila,
justo cuando las luces se atenuaban. La mirada de alivio y alegría en el rostro de su hijo cuando lo vio entre el público había valido cada segundo de la tensa carrera desde la oficina. Cada excusa apresurada a los inversores, cada semáforo en rojo desafiado. Ahora, sentado en la pequeña terraza cubierta del apartamento de Valeria, contemplaba la ciudad brillando bajo la lluvia, mientras compartía una botella de vino con la madre de sus hijos, una escena que habría parecido imposible apenas unas semanas atrás. «Mateo tiene talento para la música», comentó recordando cómo su hijo había tocado la flauta con una concentración y sensibilidad sorprendentes para un niño de 7 años. Y Lucas es un narrador nato. No se equivocó, ni una vez. Valeria sonrió acurrucándose en su sillón con la taza de té entre las manos. «Lucas ensayó ese texto hasta la saciedad», confesó. «Incluso lo grabé recitándolo mientras se cepillaba los dientes, porque estaba obsesionado con perfeccionarlo». «La perfección es una carga pesada», murmuró Alfonso, más para sí mismo que para ella. «A veces desearía que no la hubieran heredado de mí». «Oh, esa parte es toda tuya», bromeó Valeria, pero su tono era cálido, sin reproche. «Yo soy más del estilo, hagámoslo lo mejor que podamos y veamos qué pasa». Alfonso la miró, notando cómo la luz suave de la terraza suavizaba sus rasgos, devolviéndole a aquella estudiante de medicina de la que se había enamorado perdidamente. El tiempo había añadido pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, un rastro casi imperceptible de canas en su cabello oscuro, pero también una serenidad que la hacía aún más hermosa. «Funcionábamos bien juntos, ¿verdad?», preguntó de repente, sorprendiéndose a sí mismo por la dirección que tomaban sus pensamientos. Antes de que lo estropeara todo. Valeria lo miró largamente, con aquella capacidad suya para ver más allá de las defensas que él había construido meticulosamente a lo largo de los años. «Éramos jóvenes, Alfonso», respondió finalmente. «Ambos cometimos errores. Yo también podría haber luchado más, podría haber sido más clara sobre lo que necesitaba». «¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada?». La pregunta, que había estado flotando entre ellos durante semanas, finalmente salió, sin acusación, solo una genuina necesidad de entender. Valeria dejó su taza sobre la mesa auxiliar y cruzó las manos sobre su regazo, un gesto que Alfonso reconoció como su forma de ordenar pensamientos complejos. «Lo intenté», comenzó con voz suave pero firme. «Te llamé varias veces a aquel número nuevo que tenías, te envié correos, incluso le pedí a un amigo común que te diera un mensaje, pero estabas inaccesible. Habías entrado en Mira Masindu, aquella fase intensa de tu carrera, trabajando día y noche en el proyecto Meridian». «El Meridian», murmuró Alfonso, recordando aquel primer proyecto importante que lo había catapultado en el mundo de la arquitectura. «Me obsesioné con él». «Te obsesionaste con todo», corrigió Valeria sin resentimiento, solo constatando un hecho. «Con ser el mejor, con demostrarle a tu padre que podías triunfar sin su ayuda, con borrar cualquier rastro de aquel niño inseguro de Vallecas». Alfonso se tensó involuntariamente. Valeria siempre había tenido esa capacidad para ver a través de sus capas, para nombrar aquellos miedos y motivaciones que ni siquiera él se atrevía a reconocer completamente. «¿Y después?», preguntó, eludiendo momentáneamente aquella verdad incómoda. «Cuando los niños nacieron, cuando empezaron a crecer». «Al principio seguía siendo por protección», admitió Valeria. Estaba enfadada, dolida, y temía que entraras y salieras de sus vidas según te conviniera. Luego, cuando se hicieron mayores y empezaron a preguntar, les hablé de ti. Les mostré las pocas fotos que tenía. Les conté que eras un arquitecto brillante que construía edificios por todo el mundo. Pero nunca les dijiste que era su padre. No era una acusación, solo una constatación. «No quería crearles expectativas», respondió ella, y por primera vez Alfonso pudo ver un atisbo de duda en sus ojos. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era encontrar el momento adecuado para explicárselo. «Hasta que vi la noticia de tu boda en la prensa». Un relámpago iluminó momentáneamente la terraza, seguido por el retumbar distante del trueno. La lluvia arreciaba,
creando una cortina plateada alrededor de su pequeño refugio. «¿Por qué decidiste venir a la boda?», preguntó Alfonso. «Podrías haberme contactado de 1000 maneras menos dramáticas». Una sonrisa melancólica se dibujó en los labios de Valeria. «¿Honestamente?», porque estaba cansada de ser siempre la sensata, la comprensiva. Durante años había protegido a los niños, había construido una vida estable para ellos sin pedirte nada. Y entonces veo tu rostro en las revistas, anunciando tu boda del siglo con aquella heredera, viviendo la gran vida sin consecuencias mientras yo malabaraba entre guardias de hospital y reuniones escolares. «Querías arruinar mi boda», concluyó Alfonso, pero no había enfado en su voz, solo una especie de comprensión resignada. «Quería que afrontaras la realidad», corrigió Valeria. «Nuestra realidad, la de Mateo y Lucas». Se hizo un silencio entre ellos, lleno de verdades no dichas y posibilidades inexploradas. La lluvia seguía cayendo, aislándolos del mundo exterior en aquel pequeño espacio compartido. «Me alegro de que lo hicieras», dijo finalmente Alfonso, con una honestidad que lo sorprendió. «Elena y yo no era real, no como...». Dejó la frase sin terminar, repentinamente consciente de hacia dónde se dirigían sus palabras. Valeria lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de cautela y algo más. Algo que Alfonso no se atrevía a nombrar por miedo a estar equivocado. «¿No como qué?», preguntó ella en voz baja. Alfonso respiró hondo, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. Dar el paso siguiente podría significar una caída dolorosa o el descubrimiento de un territorio nuevo y maravilloso. «No como lo que tuvimos nosotros», respondió finalmente, sosteniendo su mirada. «No como lo que podríamos tener ahora si nos das otra oportunidad». El tiempo pareció detenerse mientras Valeria asimilaba sus palabras. Luego, lentamente, extendió su mano sobre la mesa, dejándola allí a medio camino entre ambos. Una invitación, no una promesa. «No será fácil», advirtió. «No somos los mismos de antes». Alfonso cubrió su mano con la suya, sintiendo el calor de su piel como un ancla en medio de la tormenta. «Eso espero», respondió con una sonrisa que contenía tanto esperanza como determinación. «Porque aquellos jóvenes cometieron demasiados errores. Quizás ahora, con algo más de sabiduría. Y 2 pequeños maestros zen que nos mantendrán honestos», añadió Valeria, con una sonrisa que iluminó toda la terraza. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, pero ellos apenas lo notaron, absortos en aquel momento frágil y precioso donde el pasado y el futuro se encontraban, ofreciéndoles una segunda oportunidad que ninguno de los dos había creído posible. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del dormitorio, dibujando patrones dorados sobre la cama deshecha. Alfonso observaba dormir a Valeria, maravillándose de cómo, tras 2 meses de redescubrirse mutuamente, seguía sintiendo aquella mezcla de asombro y gratitud cada vez que despertaba a su lado. Con cuidado para no despertarla, se levantó y se dirigió a la cocina. El apartamento que habían alquilado juntos en Eixample era un compromiso entre sus mundos, más espacioso y lujoso que el antiguo piso de Valeria, pero más cálido y vivido que el ático minimalista de Alfonso. Mientras preparaba café, escuchó los susurros y risitas provenientes de la habitación de los gemelos. Eran casi las 8, su hora habitual de despertar en fin de semana. Con una sonrisa, Alfonso se dirigió hacia allí, deteniéndose en el umbral para observar a sus hijos. Mateo estaba sentado en su cama, con un libro de astronomía abierto sobre las rodillas, mientras Lucas construía lo que parecía ser una nave espacial con piezas de Lego esparcidas por toda la alfombra. «Buenos días, astronautas», saludó, apoyándose en el marco de la puerta. «Papá», exclamó Lucas abandonando su construcción para correr hacia él y abrazarse a sus piernas. «Estoy haciendo el Apolo 11 para mi proyecto de ciencias». El título de papá, que los niños habían adoptado naturalmente en las últimas semanas, seguía provocándole una oleada de emoción que intentaba disimular. «Es impresionante», comentó, agachándose para examinar la nave. «¿Y tú, Mateo? ¿Estudiando las estrellas?
Mateo asintió con aquella seriedad que lo caracterizaba. Estoy leyendo sobre agujeros negros, explicó mostrándole una ilustración en el libro. Son como pozos gravitacionales tan fuertes que ni siquiera la luz puede escapar. Como cuando papá se concentra en un proyecto, intervino Valeria desde la puerta, con el cabello revuelto y una taza de café entre las manos. Nada puede sacarlo de ahí. Alfonso le lanzó una mirada de fingida ofensa que se transformó en sonrisa cuando ella se acercó para darle un beso en la mejilla. Estoy trabajando en eso, se defendió, consciente de que su tendencia a la obsesión laboral seguía siendo un tema sensible entre ellos. De hecho, hoy es sábado y mi teléfono está apagado, como prometí. ¿Podemos ir al parque de atracciones?, intervino Lucas, siempre atento a las oportunidades. Dijiste que iríamos cuando tuvieras un día libre. Alfonso y Valeria intercambiaron una mirada cómplice. Habían planeado este día cuidadosamente, pero no precisamente para ir al Tibidabo. Tenemos algo mejor planeado, respondió Valeria, sentándose en la cama de Mateo. Algo importante que queremos enseñaros. Los gemelos los miraron con curiosidad. Desde que habían comenzado a vivir juntos como familia, un mes atrás, Alfonso y Valeria habían intentado crear rutinas estables, evitando sorpresas que pudieran desestabilizar la frágil normalidad que estaban construyendo. ¿Es una sorpresa buena?, preguntó Mateo con aquel toque de cautela que Alfonso reconocía como propio. Creo que sí, respondió, sentándose junto a Valeria. Pero primero desayuno. No se pueden emprender grandes aventuras con el estómago vacío. El desayuno fue el ritual caótico y alegre que se había convertido en su favorito. Zumo derramado, tostadas con demasiada mermelada, Lucas contando chistes incomprensibles y Mateo corrigiéndolo con precisión científica. Alfonso observaba la escena, todavía maravillado de cómo esta vida familiar, que nunca había estado en sus planes, ahora parecía el único plan que tenía sentido. Una hora después, los cuatro subían al Range Rover de Alfonso, con los niños especulando animadamente sobre cuál podría ser la sorpresa. ¿Un perro?, aventuró Lucas, rebotando en su asiento de seguridad. ¿Vamos a adoptar un perro? Lucas, a mamá no le gustan los perros, recordó Mateo. Es alérgica. Entonces, ¿un gato o una tortuga? Ya sé, un dragón de Komodo. Valeria rió girándose desde el asiento del copiloto. No es una mascota, aclaró. Es un lugar especial. Alfonso conducía en silencio, sintiéndose repentinamente nervioso. La decisión de mostrarles la casa había sido suya, pero ahora se preguntaba si era demasiado pronto, si los niños entenderían el significado de aquel paso. 30 minutos después, tomaban un camino privado que serpenteaba colina arriba, alejándose de la ciudad. Los árboles formaban un túnel verde a ambos lados, y el rumor del mar se hacía más fuerte conforme ascendían. Esto parece la entrada a un castillo encantado, comentó Lucas con la nariz pegada a la ventanilla. Casi, respondió Alfonso, mientras el coche rodeaba la última curva, revelando finalmente su destino. Ante ellos se alzaba una casa de piedra clara y madera, con amplios ventanales que reflejaban el cielo mediterráneo. No era ostentosa como cabría esperar del Alfonso de antes, sino elegante y acogedora, integrada perfectamente en el paisaje de pinos y olivos centenarios que la rodeaban. ¿Qué es este sitio?, preguntó Mateo mientras Alfonso aparcaba frente a la entrada. Podría ser nuestro nuevo hogar, respondió, buscando la mirada de Valeria para obtener confirmación. Si a todos os gusta, claro. Bajaron del coche, y Alfonso abrió la puerta principal con una llave que extrajo del bolsillo. El interior era luminoso y espacioso, con suelos de madera clara y una gran sala de estar que se abría a una terraza, con vistas al mar. La diseñé hace años, explicó mientras los niños corrían emocionados a explorar. Cuando era joven y soñaba con construir algún día una casa para una familia. Valeria lo miró con sorpresa. ¿La diseñaste antes de que nos separáramos?, preguntó en voz baja, para que los niños no escucharan. Alfonso asintió, sintiendo un nudo en la garganta. La diseñé pensando en nosotros, confesó. Pero cuando te fuiste la guardé en un cajón.
No podía imaginar viviendo aquí con nadie más. Los ojos de Valeria se humedecieron, pero antes de que pudiera responder, Lucas regresó corriendo. «¡Hay una piscina!», exclamó con los ojos brillantes. «Y un árbol enorme con una casa en sus ramas. Y la habitación de arriba tiene una pared de cristal que da al mar», añadió Mateo apareciendo tras su hermano con una expresión de asombro poco habitual en él. «Es como vivir dentro de un telescopio». Alfonso sonrió, repentinamente emocionado. Había diseñado esa habitación inspirado en la pasión de Valeria por las estrellas para que pudiera observar el cielo nocturno desde la cama. Ahora parecía destinada a Mateo, su pequeño astrónomo. «¿Os gusta?», preguntó intentando que su voz sonara casual, aunque su corazón latía acelerado. «Es la mejor casa del universo», declaró Lucas corriendo hacia él para abrazarlo. «Podemos vivir aquí para siempre». Alfonso miró a Valeria esperando su respuesta. Esta era más que una casa. Era un símbolo tangible del compromiso que estaba dispuesto a asumir, de la vida que quería construir junto a ellos. «Es perfecta», respondió ella finalmente, con una sonrisa que disipó cualquier duda. «Es exactamente como siempre imaginé que sería un hogar». Alfonso la abrazó, sintiendo que las piezas dispersas de su vida finalmente encajaban, formando un cuadro más hermoso de lo que jamás había soñado. La mudanza a la casa de la colina marcó un antes y un después en la vida de Alfonso. Por primera vez desde que podía recordar, su agenda profesional no era lo primero que consultaba al despertar. En su lugar, se encontraba anticipando los pequeños rituales familiares que estructuraban sus días. Los desayunos caóticos, llevar a los niños al colegio en días alternos con Valeria. Las cenas, donde cada uno compartía lo mejor y lo más difícil de su jornada. Aquella mañana de domingo, Alfonso se encontraba en el jardín trasero, observando cómo Lucas intentaba enseñar a Mateo a regatear con un balón de fútbol. El contraste entre los gemelos nunca dejaba de fascinarlo. Lucas, pura energía expansiva, siempre en movimiento. Mateo, reflexivo y metódico, analizando la trayectoria del balón con la misma precisión con que estudiaba sus libros de ciencia. «Se parecen tanto a nosotros que da miedo», comentó Valeria, acercándose con 2 tazas de café humeante. Llevaba el cabello recogido en una coleta descuidada y vestía unos vaqueros desgastados, tan diferente de la elegante doctora que era durante la semana. «Lucas tiene tu carisma y determinación, y Mateo tiene tu inteligencia reflexiva y tu empatía», completó Alfonso aceptando la taza que le ofrecía. «Aunque también tiene mi tendencia a obsesionarse con los detalles». Valeria sonrió, sentándose junto a él en el banco de madera que Alfonso había construido personalmente, uno de sus primeros proyectos no profesionales en décadas. «¿Cómo va el proyecto de Singapur?», preguntó apoyando su cabeza ligeramente en su hombro. «No has mencionado nada en días». Alfonso tomó un sorbo de café, contemplando el horizonte azul que se extendía más allá de los pinos. «Lo rechacé», respondió finalmente, sintiendo una extraña mezcla de liberación y vértigo al pronunciar esas palabras. «Le pasé el proyecto a Miguel». Valeria se enderezó, mirándolo con sorpresa. «¿Rechazaste Singapur? Pero sí, era exactamente el tipo de proyecto internacional que siempre has buscado. Prestigio, innovación, un presupuesto prácticamente ilimitado y 3 años de viajes constantes, videoconferencias a horas imposibles por la diferencia horaria. Y perderme todo esto», respondió señalando con un gesto hacia los niños, que ahora habían abandonado el fútbol y estaban trepando al olivo centenario que presidía el jardín. «No quiero ser el padre que solo aparece en las fotografías de las vacaciones». Valeria estudió su rostro, como buscando signos de duda o arrepentimiento. «¿Estás seguro? No quiero que dentro de unos años nos culpes por haberte limitado profesionalmente». Alfonso dejó su taza en el suelo y tomó las manos de Valeria entre las suyas, un gesto que se había vuelto natural en los últimos meses. «No estoy abandonando mi carrera», aclaró. «Solo estoy redistribuyendo mis prioridades. La empresa funciona bien. Miguel está más que capacitado para liderar los proyectos internacionales
y yo puedo centrarme en los locales y en desarrollar la fundación. La fundación había sido una idea que había surgido durante una cena familiar semanas atrás. Alfonso había mencionado casualmente su frustración por cómo la especulación inmobiliaria estaba expulsando a los vecinos tradicionales de ciertos barrios de Barcelona, y Lucas, con la simplicidad brillante de un niño, había preguntado: ¿y por qué no construyes casas bonitas para gente que no tiene mucho dinero? De esa pregunta inocente había nacido la Fundación Martínez, dedicada a proyectos de arquitectura social y vivienda accesible. «Es una decisión importante», insistió Valeria. «No quiero que la tomes solo por nosotros». Alfonso sonrió, reconociendo en su preocupación el eco de conversaciones pasadas, cuando él había estado dispuesto a sacrificar todo por el éxito profesional y ella le advertía sobre el precio emocional de tales elecciones. «La estoy tomando por mí», respondió con una certeza que lo sorprendió a sí mismo. «Por primera vez en mi vida, estoy eligiendo lo que realmente quiero, no lo que creo que debo querer». El grito emocionado de Lucas interrumpió su conversación. El niño había trepado hasta una rama especialmente alta y saludaba desde allí con el orgullo de un explorador que ha conquistado una cima inexplorada. «Papá, mira hasta dónde he llegado», exclamó. «Puedo ver toda Barcelona desde aquí. Ten cuidado», respondió Alfonso automáticamente, levantándose con el instinto protector que había desarrollado con sorprendente rapidez. «Esa rama no parece muy estable». «Está bien», lo tranquilizó Valeria, acostumbrada a los impulsos aventureros de su hijo. «Lucas tiene un talento natural para trepar, y Mateo está vigilándolo desde abajo». Efectivamente, Mateo permanecía al pie del árbol con expresión concentrada, posicionado estratégicamente por si su hermano necesitaba ayuda. Era su dinámica habitual. Lucas se lanzaba hacia adelante y Mateo se aseguraba de que hubiera una red de seguridad. «Son un buen equipo», comentó Alfonso, sintiendo una oleada de orgullo paternal. «Se complementan perfectamente». «Como nosotros», respondió Valeria, entrelazando sus dedos con los suyos. «Al menos cuando no estamos siendo dos cabezotas incorregibles». Alfonso rió, reconociendo la verdad en sus palabras. Los últimos meses no habían sido un camino de rosas. Habían tenido discusiones intensas, reajustes dolorosos, momentos de duda. Su tendencia a controlar y la independencia férrea de Valeria chocaban ocasionalmente, produciendo tormentas que afortunadamente habían aprendido a navegar con más sabiduría que en su juventud. «He estado pensando», comenzó, sintiendo un repentino nerviosismo, «que quizás deberíamos formalizar esto». «¿Formalizar qué exactamente?», preguntó Valeria con una chispa de diversión en sus ojos, como si ya supiera hacia dónde se dirigía la conversación. «Nosotros, esto», respondió haciendo un gesto que abarcaba la casa, el jardín, los niños. «Nuestra familia». Valeria lo miró con una expresión indescifrable. «Alfonso Martínez, ¿me estás proponiendo matrimonio en medio de una conversación casual sobre nuestros hijos?» Alfonso sintió cómo el calor subía a sus mejillas, una sensación que creía olvidada desde la adolescencia. «No, quiero decir», tartamudeó él, quien había negociado contratos millonarios sin pestañear. «Tenía algo más elaborado en mente». Valeria rió, con aquella risa cristalina que era uno de sus sonidos favoritos en el mundo. «Por favor, dime que no estabas planeando algo ostentoso con fuegos artificiales y una orquesta», suplicó, conociendo su tendencia a la grandiosidad en los gestos. «No, nada de eso», se defendió, aunque la pequeña caja de terciopelo escondida en su estudio y los planes para una cena en el restaurante favorito de Valeria lo delataban parcialmente. «Solo quería que fuera especial». «Esto es especial», respondió ella señalando el momento que compartían, la paz del jardín, las risas de los niños. «La vida real, Alfonso, no los grandes gestos ni las declaraciones perfectamente coreografiadas. Esto». Lucas bajaba ahora del árbol con la agilidad confiada de quien ha conquistado muchas ramas antes, mientras Mateo le daba instrucciones precisas sobre dónde apoyar los pies. La escena cotidiana contenía toda la belleza y la verdad que Alfonso había buscado durante años en proyectos ambiciosos y relaciones superficiales.
Tienes razón, admitió, experimentando aquella sensación, ahora familiar, de admiración, ante la sabiduría natural de Valeria. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos casamos? Sin fuegos artificiales, sin orquestas, solo nosotros, los niños, y quizás un pastel de chocolate para celebrar. La sonrisa de Valeria fue toda la respuesta que necesitaba, pero sus palabras sellaron la promesa que habían estado construyendo día a día desde aquel encuentro inesperado en una boda que nunca llegó a celebrarse. Creo que ya era hora, respondió inclinándose para besarlo suavemente. Y creo que tienes que agradecerle a Elena por dejarte plantado. Alfonso rió, sintiendo una gratitud inmensa por los giros inesperados del destino, por las segundas oportunidades y por la mujer que había tenido la valentía de irrumpir en su boda perfectamente planificada para mostrarle lo que realmente importaba. El despacho en casa que Alfonso había diseñado como su santuario personal era una mezcla perfecta de funcionalidad y calidez. A diferencia de su antigua oficina corporativa, dominada por líneas rectas y superficies de cristal, este espacio incluía estanterías de madera maciza llenas de libros, un sillón desgastado que había pertenecido a su abuelo y dibujos de los niños enmarcados junto a los planos de sus proyectos más emblemáticos. Aquella tarde, sin embargo, el acogedor espacio se había convertido en el escenario de una tensa conversación telefónica que amenazaba con desestabilizar la paz que había construido en los últimos meses. «Entiendo las implicaciones, Héctor», dijo pasándose una mano por el cabello mientras escuchaba a su abogado al otro lado de la línea. «Pero debe haber alguna forma de resolver esto sin comprometer el proyecto de la fundación». La respuesta del abogado le hizo cerrar los ojos con frustración. El proyecto para convertir una antigua fábrica textil en viviendas sociales y un centro cultural estaba encontrando resistencia por parte de un grupo de inversores que querían el mismo terreno para un complejo turístico de lujo. «No voy a retirarme», afirmó con determinación. «Esta zona necesita viviendas asequibles, no otro hotel boutique para turistas». Mientras escuchaba las complicaciones legales que exponía su abogado, Alfonso notó una presencia en la puerta de su despacho. Mateo estaba allí con un libro de matemáticas avanzadas bajo el brazo y una expresión inusualmente preocupada en su rostro habitualmente sereno. «Héctor, tengo que dejarte», interrumpió. «Revisa las cláusulas que mencionaste y hablamos mañana». Tras colgar, Alfonso se giró hacia su hijo con una sonrisa que intentaba ocultar su preocupación. «¿Necesitas ayuda con los deberes?», preguntó señalando el libro que Mateo sostenía como un escudo. El niño negó lentamente, entrando en el despacho con la cautela que lo caracterizaba. «¿Tienes problemas con tu trabajo?», preguntó directamente, con aquella perspicacia que a veces hacía olvidar a Alfonso que solo tenía 7 años. Alfonso dudó. Su instinto protector le decía que minimizara la situación, que mantuviera a sus hijos alejados de las complejidades del mundo adulto, pero recordó cómo su propio padre siempre le había ocultado las dificultades, presentándole solo victorias y certezas, creando una expectativa imposible que lo había atormentado durante años. «Sí, tengo un desafío importante», admitió, finalmente, señalando a Mateo para que se acercara. «¿Recuerdas el proyecto para construir casas para familias que necesitan ayuda?». Mateo asintió sentándose en la silla frente al escritorio. «El de la fábrica vieja donde fuimos el domingo», recordó. Lucas dijo que parecía un castillo de fantasmas. Alfonso sonrió ante el recuerdo. Había llevado a la familia a visitar el lugar, explicándoles su visión para transformarlo en un espacio vivo y accesible para la comunidad. «Exacto. Pero hay otras personas que quieren usar ese terreno para construir un hotel muy caro, solo para turistas ricos», explicó, simplificando el conflicto, pero sin dulcificarlo excesivamente. «Y están poniendo obstáculos legales para impedirme avanzar con mi proyecto». Mateo frunció el ceño, procesando la información con la concentración intensa que ponía en todos sus análisis. «Pero eso no es justo», declaró finalmente. «Tu idea es mejor porque ayuda a más personas».
La justicia y los negocios no siempre van de la mano, Mateo, respondió Alfonso con un suspiro. A veces, las decisiones se toman pensando en el dinero, no en las personas, como hacías tú antes, observó el niño con aquella honestidad brutal que solo los niños pueden permitirse. Alfonso se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendido no tanto por la observación como por la ausencia de juicio en ella. No era una acusación, sino simplemente la constatación de un hecho que Mateo había deducido de conversaciones escuchadas, de fotografías vistas, de historias contadas. Sí, admitió finalmente, como hacía yo antes. ¿Y te arrepientes?, preguntó Mateo, inclinando ligeramente la cabeza, genuinamente curioso. Alfonso reflexionó. Hasta hace poco habría respondido con un rotundo no. Sus decisiones pasadas le habían traído éxito, reconocimiento, seguridad material. Pero ahora, sentado frente a este niño que era parte de él, la respuesta era mucho más compleja. Me arrepiento de algunas cosas, respondió honestamente. No de haber trabajado duro o de haber tenido ambición, pero sí de haber medido el éxito solo en términos de dinero y prestigio, de haber sacrificado relaciones importantes por proyectos que, al final, eran solo edificios. Mateo asintió, como si la respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Mamá dice que aprender de los errores es lo que nos hace crecer, comentó, con aquella manera suya de ofrecer consuelo sin sentimentalismos, como cuando yo intenté construir un volcán de bicarbonato, sin seguir las proporciones correctas, y explotó en la cocina. Ahora ya sé cómo hacerlo bien. Alfonso rió, agradecido por la analogía que aligeraba la seriedad del momento. Tu madre es muy sabia, respondió extendiendo la mano para revolver cariñosamente el cabello de su hijo. Y tú te pareces mucho a ella en eso. Mateo sonrió, un gesto que transformaba su rostro habitualmente serio, iluminándolo con una alegría que Alfonso valoraba especialmente por su rareza. ¿Vas a seguir luchando por las casas para la gente que necesita ayuda?, preguntó volviendo al tema inicial. Voy a hacerlo, confirmó Alfonso, sintiendo cómo la determinación se renovaba en él. Aunque sea difícil, aunque cueste más tiempo y esfuerzo del que pensaba. Porque es lo correcto. Mateo pareció satisfecho con la respuesta. Lucas y yo podemos ayudar, ofreció con una seriedad encantadora. Podemos hacer carteles para explicar por qué tu idea es mejor. Lucas dibuja muy bien, y yo puedo escribir los argumentos lógicos. La oferta, tan inesperada como conmovedora, provocó en Alfonso una oleada de emoción que apenas pudo contener. No era solo el gesto infantil de ayuda lo que lo emocionaba, sino la evidencia de que sus hijos, de alguna manera, aprobaban y comprendían su nueva dirección vital. Es una excelente idea, respondió resistiendo el impulso de abrazar a Mateo, sabiendo que el niño prefería un espacio personal más amplio que su efusivo hermano. Podríamos organizar una presentación comunitaria, involucrar a los vecinos del barrio. Un proyecto familiar, asintió Mateo, con una pequeña sonrisa de satisfacción. El mejor tipo de proyecto, confirmó Alfonso, sintiendo que, de alguna manera, esta conversación con su hijo le había dado más claridad y resolución que todas las llamadas con abogados y reuniones con inversores. Cuando Mateo, finalmente, se marchó para unirse a su hermano que jugaba en el jardín, Alfonso permaneció sentado en su despacho contemplando la fotografía enmarcada sobre su escritorio. Valeria, los gemelos y él mismo sonriendo bajo el olivo centenario de su jardín. Era una imagen simple, cotidiana, sin la producción elaborada de las fotografías que solían acompañar sus perfiles en revistas de negocios, y sin embargo, contenía más verdad y valor que todas las imágenes cuidadosamente construidas de su pasado. Era el recordatorio tangible de por qué ahora luchaba batallas diferentes, de por qué estaba dispuesto a enfrentarse a antiguos aliados convertidos en adversarios, de por qué el éxito había adoptado para él un significado completamente nuevo. Con renovada determinación, Alfonso volvió a tomar el teléfono. Tenía llamadas que hacer, estrategias que replantear, alianzas que forjar, pero esta vez no lo hacía para añadir otro edificio emblemático a su portafolio
o para ver su nombre en otra portada de revista. Lo hacía por algo mucho más fundamental, para ser el hombre que sus hijos creían que era. El sol de septiembre bañaba la antigua fábrica textil con una luz dorada, suavizando sus contornos industriales y revelando la belleza oculta bajo décadas de abandono. Alfonso caminaba lentamente por el espacio cavernoso, sintiendo bajo sus pies el suelo de madera original que sus restauradores habían logrado salvar, admirando las elegantes columnas de hierro fundido que ahora lucían su color original tras una cuidadosa limpieza. Después de 15 meses de batallas legales, negociaciones extenuantes y un compromiso financiero que habría aterrorizado al Alfonso de antes, el proyecto Nuevo Telar estaba a punto de completarse. Lo que una vez fue símbolo de la revolución industrial y posteriormente imagen del abandono postindustrial, renacía ahora como un complejo híbrido de viviendas asequibles, espacios culturales y pequeños negocios locales. «Nunca pensé que viviría para ver esto», comentó Josep, el anciano que había trabajado en la fábrica durante 4 décadas, desde aprendiz hasta encargado, antes de su cierre en los años 90. Creía que acabaría convertida en otro hotel para turistas. Alfonso sonrió, reconociendo en el rostro arrugado del hombre el mismo orgullo que sentía él mismo. Josep había sido inicialmente su crítico más duro, desconfiando del arquitecto de lujo que pretendía transformar el lugar donde había transcurrido casi toda su vida laboral. Con el tiempo, se había convertido en un aliado invaluable, un guardián de la memoria del lugar que había ayudado a preservar su esencia mientras se adaptaba a nuevos usos. «Casi ocurre así», admitió Alfonso, recordando lo cerca que había estado de perder el proyecto ante el consorcio hotelero. Si no hubiera sido por el apoyo del barrio y la presión mediática, Josep asintió, pasando una mano callosa por una de las columnas restauradas, como saludando a una vieja amiga. «Es que algunos lugares tienen alma, señor Martínez. No se pueden borrar sin más». Las palabras del anciano resonaron profundamente en Alfonso. Durante años había diseñado edificios impresionantes, innovadores, fotogénicos, pero ¿cuántos de ellos tenían realmente alma? ¿Cuántos conectaban con las personas y las historias del lugar donde se erigían? «Papá», la voz de Lucas interrumpió sus reflexiones. «Ven a ver lo que hemos encontrado». Alfonso se despidió de Josep con una palmada respetuosa en el hombro y siguió la voz de su hijo hasta una de las salas laterales, donde los gemelos exploraban con la curiosidad insaciable que los caracterizaba. Mateo estaba arrodillado junto a una pared, examinando algo con la concentración intensa que ponía en todos sus descubrimientos. «Mira estas marcas», señaló, cuando Alfonso se acercó. «Son iniciales y fechas. La más antigua que he encontrado es de 1923. Alfonso se agachó junto a su hijo, observando las inscripciones casi borradas por el tiempo. Nombres, fechas, pequeños mensajes grabados en la piedra de la pared por manos anónimas que habían pasado incontables horas en aquel espacio. «Son las firmas de los trabajadores», explicó pasando los dedos por los trazos desvaídos. «Su manera de dejar huella, de decir estuve aquí». «Como una cápsula del tiempo», comentó Mateo con aquella capacidad suya para encontrar la metáfora perfecta. «Sus mensajes han sobrevivido aunque ellos ya no estén». «¿Podemos añadir los nuestros?», pidió Lucas, siempre impulsivo, ya buscando algo con qué grabar su nombre. «En realidad», intervino Valeria, que acababa de unirse a ellos tras terminar su turno en el hospital, «creo que Alfonso tiene una mejor idea para eso». Los ojos de los niños se volvieron expectantes hacia su padre, quien sonrió ante su evidente curiosidad. «La inauguración oficial es mañana», explicó, «pero hay una tradición en arquitectura. Antes de dar un proyecto por terminado, el arquitecto coloca una última piedra o firma de alguna manera. Normalmente es algo discreto, simbólico. Como una firma en un cuadro», intervino Lucas. «Exactamente», confirmó Alfonso. «Y he pensado que ya que este ha sido realmente un proyecto familiar, podríamos hacerlo juntos». De su bolsillo extrajo 4 pequeñas piezas de cerámica, cada una grabada con sus nombres: Alfonso, Valeria, Mateo y Lucas.
Eran teselas artesanales, similares a las que formaban los mosaicos modernistas tan característicos de Barcelona. Que he reservado un espacio especial para ellas, continuó guiándolos hacia el vestíbulo principal, donde un pequeño mosaico decoraba el suelo junto a la entrada. Aquí donde todos los que entren puedan verlas, pero sin saber exactamente qué significan. Los niños tomaron sus respectivas piezas con expresiones solemnes, conscientes de estar participando en un ritual importante. ¿Dónde las ponemos?, preguntó Mateo, estudiando el mosaico que representaba de manera abstracta el proceso de hilado y tejido que había dado vida a la antigua fábrica. Justo en el centro, respondió Alfonso, señalando un pequeño espacio vacío en medio del diseño, donde las 4 piezas se unirán formando un núcleo. Con cuidado, Alfonso aplicó el cemento especial que había traído para la ocasión. Luego, uno por uno, colocaron sus teselas. Primero los niños, luego Valeria y finalmente Alfonso, completando el pequeño conjunto que quedaba perfectamente integrado en el diseño mayor, visible solo para quien supiera dónde mirar. Ahora este lugar también tiene un poco de nosotros, comentó Valeria, abrazando a los niños mientras el cemento comenzaba a fraguar, como esas iniciales antiguas que encontrasteis. Pero hay una diferencia, señaló Alfonso, incorporándose, después de asegurarse de que las piezas estaban correctamente colocadas. Esas iniciales las grabaron personas que estaban obligadas a pasar aquí sus días. Las nuestras las hemos puesto libremente, porque creemos en lo que este lugar puede significar para muchas familias, como la familia que se mudará al apartamento con las ventanas grandes, recordó Lucas, refiriéndose a una de las familias seleccionadas para el programa de vivienda asequible. El niño tiene mi edad y va a tener su propia habitación, por primera vez. Alfonso asintió, conmovido por la forma en que sus hijos habían internalizado el propósito social del proyecto. Desde el inicio, los había involucrado en todo el proceso, explicándoles los desafíos, celebrando los avances, incluso llevándolos a conocer a algunas de las familias que habitarían el complejo. Lo que había comenzado como una lección sobre responsabilidad social se había convertido en una experiencia transformadora para toda la familia. Mañana vendrán muchas personas importantes, comentó, mientras salían al exterior, donde el sol comenzaba a ponerse tras los pinos que rodeaban la propiedad. Políticos, periodistas, inversores, pero los invitados más importantes ya están aquí. Abrazó a Valeria con un brazo, mientras posaba el otro sobre los hombros de los gemelos, formando un círculo perfecto. En ese momento, observando cómo la luz dorada del atardecer transformaba la fachada restaurada de la antigua fábrica, Alfonso experimentó una certeza profunda. Esto era el éxito real. No los premios de arquitectura que adornaban su oficina, no las portadas de revistas, no las cuentas bancarias, sino crear algo significativo junto a las personas que amaba, algo que permanecería cuando ellos ya no estuvieran, como aquellas iniciales grabadas en la piedra por manos anónimas décadas atrás. «Es hermoso, ¿verdad?», murmuró Valeria, como leyendo sus pensamientos. «Ver cómo algo abandonado puede tener una segunda oportunidad, como nosotros», respondió él besando suavemente su cabello, «como esta familia que construimos desde los escombros de lo que una vez rompimos». Los niños, ajenos al simbolismo de las palabras de sus padres, correteaban ahora por el jardín comunitario que ocupaba el antiguo patio de la fábrica, persiguiéndose entre risas mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo cada vez más oscuro. Alfonso respiró profundamente, inhalando el aroma a tierra húmeda y pino que impregnaba el aire. Mañana sería un día importante, lleno de discursos y ceremonias, de reconocimiento público por un logro profesional. Pero sabía que ningún aplauso, ninguna felicitación, ningún titular en la prensa podría compararse con lo que sentía, ahora observando a sus hijos jugar en un espacio que había ayudado a renacer, junto a la mujer que le había dado la mayor de las segundas oportunidades. La última piedra estaba colocada, no solo en el edificio, sino en la reconstrucción de su propia vida. La ceremonia de inauguración del complejo Nuevo Telar había sido un éxito rotundo.
Los discursos institucionales, las fotografías, oficiales, la cobertura mediática, todo había transcurrido según lo previsto. Alfonso, impecable en su traje oscuro, había representado perfectamente su papel de visionario arquitecto socialmente comprometido, recibiendo elogios de políticos y empresarios que, irónicamente, habían sido los mismos que intentaron bloquear el proyecto en sus inicios. Ahora, mientras el sol se ponía y los invitados VIP comenzaban a marcharse, la verdadera celebración daba comienzo. En el jardín comunitario, iluminado con guirnaldas de luces que Alfonso había insistido en colgar personalmente esa mañana, los nuevos habitantes del complejo, los vecinos del barrio y el equipo que había hecho posible el proyecto, compartían una cena informal. Largas mesas de madera, dispuestas en forma de U, estaban llenas de platos preparados por los propios vecinos, tortillas españolas, ensaladas, panes artesanales y una impresionante variedad de postres caseros. El aire resonaba con conversaciones y risas, música en vivo interpretada por un grupo local y el ocasional grito de alegría de los niños que jugaban entre los árboles recién plantados. Alfonso, que había cambiado su traje formal por ropa casual, servía vino en vasos de cristal junto a Josep, el antiguo trabajador de la fábrica, quien narraba anécdotas de los tiempos en que el edificio vibraba con el sonido de los telares. «Es extraño», comentó el anciano observando a su alrededor con ojos brillantes de emoción. «Toda mi vida trabajé aquí deseando estar en otro lugar, y ahora me siento como si hubiera vuelto a casa. A veces necesitamos perder algo para valorarlo realmente», respondió Alfonso pensando en su propia historia. En ese momento Valeria se acercó, radiante en un sencillo vestido verde que hacía juego con sus ojos. Había pasado la tarde organizando un pequeño consultorio improvisado, ofreciendo revisiones médicas básicas a los vecinos que raramente tenían acceso a atención sanitaria. «Es oficial», anunció con una sonrisa. «La señora Rodríguez, del tercero B, me ha dicho que soy demasiado guapa para ser médica de verdad, y el señor García me ha preguntado si puedo ser su doctora personal. Creo que he sido aceptada en el barrio». Alfonso rió abrazándola espontáneamente. «Era inevitable», murmuró contra su cabello. «Eres la persona más auténtica que conozco. La gente lo percibe inmediatamente». «¿Dónde están los niños?», preguntó Valeria escaneando el jardín con aquella mirada de radar materno que siempre asombraba a Alfonso. «Mateo está mostrando su telescopio a un grupo de niños en la azotea», respondió. «Y Lucas está siendo Lucas. La última vez que lo vi estaba organizando un partido de fútbol improvisado con los hijos de los nuevos inquilinos». Como invocado por sus palabras, Lucas apareció corriendo, con el cabello revuelto y las mejillas sonrojadas por el esfuerzo. «Papá, mamá, venid a ver», exclamó tirando de sus manos con urgencia. «Está ocurriendo algo increíble en la azotea». Intercambiando miradas de curiosidad, Alfonso y Valeria siguieron a su entusiasta hijo a través del edificio, saludando a vecinos y trabajadores por el camino, hasta llegar a la amplia azotea que Alfonso había diseñado como espacio comunitario. La escena que encontraron allí quedó grabada para siempre en su memoria. Bajo un cielo tachonado de estrellas, Mateo había montado su telescopio y organizaba pacientemente turnos para que un grupo de niños y adultos pudieran observar los anillos de Saturno, visibles esa noche con particular claridad. Su hijo, habitualmente reservado y tímido con extraños, explicaba con pasión y elocuencia el fenómeno astronómico, respondiendo preguntas con la precisión de un pequeño profesor. Y aunque parecen sólidos, los anillos están formados por millones de fragmentos de hielo y roca, algunos tan pequeños como granos de arena, otros tan grandes como casas, estaba explicando a una mujer mayor que escuchaba fascinada. «Es como un rompecabezas gigante que flota en el espacio». Alfonso sintió que su corazón se expandía de orgullo. No era solo la inteligencia de Mateo lo que lo emocionaba, sino su generosidad al compartir su pasión, esa apertura que costaba tanto y que hacía tan especiales sus momentos de conexión con otros. «Fue idea de Mateo», explicó Lucas, rebotando de entusiasmo. «Dijo que una inauguración no está completa sin mirar hacia arriba,
para recordar que somos pequeños, en el universo, pero importantes en la Tierra. La frase, tan profunda y sencilla al mismo tiempo, era típica de Mateo, capaz de condensar verdades complejas en palabras que cualquiera podía entender. Alfonso y Valeria intercambiaron miradas de asombro. Sus hijos, apenas 7 años cumplidos, ya mostraban una sabiduría que ellos mismos habían tardado décadas en alcanzar. Una niña pequeña, quizás de 5 años, tiraba ahora de la manga de Mateo impaciente por su turno. «¿Puedo ver yo?», suplicaba. «Quiero ver los anillos». Con una paciencia infinita, Mateo ajustó la altura del telescopio y guió a la pequeña, sosteniendo su mano mientras miraba por el visor. «Los veo», exclamó la niña con deleite. «Es como un sombrero para el planeta». La metáfora inocente provocó risas entre los adultos, y Mateo sonrió con aquella expresión de satisfacción tranquila que aparecía en su rostro cuando lograba transmitir su pasión a otros. Alfonso sintió la mano de Valeria entrelazarse con la suya, un gesto silencioso que comunicaba todo lo que no necesitaba decirse. En ese momento comprendió que, de todos los edificios que había diseñado, de todos los premios que había ganado, nada se comparaba con lo que había ayudado a construir aquí. No solo un espacio físico transformado, sino una comunidad, un lugar donde personas como Mateo podían compartir sus dones, donde niños como aquella pequeña podían descubrir maravillas, donde familias que habían estado al borde de la exclusión encontraban no solo techo, sino también dignidad y pertenencia. «¿Sabes qué es lo más extraordinario?», murmuró Valeria como leyendo sus pensamientos. «Que todo esto comenzó con una pregunta inocente de Lucas sobre por qué no construías casas para gente que no tiene mucho dinero». «A veces los niños ven lo que nosotros hemos olvidado mirar», respondió Alfonso, recordando cómo aquella simple pregunta había germinado en su mente, transformándose gradualmente en el proyecto más significativo de su carrera. La noche avanzaba, pero nadie parecía dispuesto a dar por terminada la celebración. En la azotea, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir el momento, se habían formado pequeños grupos. Algunos seguían fascinados con el telescopio de Mateo. Otros conversaban animadamente en torno a las mesas improvisadas con aperitivos y bebidas. Un par de adolescentes tocaban guitarras en un rincón. «Creo que hemos creado algo especial aquí», dijo Alfonso, contemplando la escena, con una mezcla de orgullo y humildad. «Algo que permanecerá cuando nosotros ya no estemos». «¿Te refieres al edificio o a estos 2 pequeños revolucionarios?», bromeó Valeria señalando con la cabeza hacia Mateo, que seguía con su clase improvisada de astronomía, y Lucas, que ahora organizaba un juego de adivinanzas con un grupo de niños y adultos. «A ambos», respondió Alfonso, con una sonrisa que iluminó sus ojos, «pero sobre todo a la idea de que siempre es posible una segunda oportunidad, para un edificio, para un barrio o para nosotros». Valeria lo miró largamente, con aquellos ojos verdes que habían sido su norte incluso cuando creía haberlos olvidado. «¿Sabes? Cuando decidí ir a tu boda con los niños, estaba preparada para todo tipo de reacciones», confesó. «Enfado, resentimiento, rechazo. Incluso me había preparado para la posibilidad de que los negaras, pero había una reacción para la que no estaba preparada». «¿Cuál?», preguntó Alfonso, intrigado. «Que te convirtieras en el padre y el hombre que siempre supe que podías ser», respondió ella, con una emoción contenida que hizo que su voz temblara ligeramente. «Que demostraras que mi intuición sobre ti, hace 8 años, no estaba del todo equivocada». Alfonso sintió un nudo en la garganta. A lo largo de los meses transcurridos desde aquel encuentro inesperado, habían tenido muchas conversaciones difíciles, muchos momentos de verdad dolorosa, muchas disculpas y reconexiones. Pero quizás esta era la primera vez que Valeria admitía abiertamente que, incluso en sus peores momentos, había visto en él algo digno de amor. «Tuviste razón al irte entonces», admitió, con la honestidad que ahora era el cimiento de su relación reconstruida. «Yo no estaba listo. Necesitaba perderlo todo para entender lo que realmente importaba. Y yo necesitaba hacer este viaje sola para descubrir mi fuerza,
respondió ella, para ser la madre que Mateo y Lucas merecían, para convertirme en la médica que siempre quise ser. Quizás no había otro camino para nosotros. El camino largo, murmuró Alfonso recordando un dicho de su abuela. Mi abuela siempre decía que el camino largo es el que forja al viajero. La conversación se vio interrumpida por Lucas, que volvía a tirar de ellos con urgencia. «Vamos, está a punto de empezar», exclamó señalando hacia el pequeño escenario improvisado donde un grupo de vecinos se había reunido. «¿El qué, cariño?», preguntó Valeria dejándose guiar por su entusiasta hijo. «La sorpresa», respondió Lucas como si fuera evidente. «Mateo y yo hemos organizado algo especial». Intercambiando miradas de curiosidad, Alfonso y Valeria se dejaron llevar hasta primera fila, justo cuando uno de los vecinos, un hombre mayor que había sido profesor antes de jubilarse, tomaba un micrófono improvisado. «Damas y caballeros», anunció con voz ceremoniosa, «los hijos de nuestros benefactores han preparado un pequeño homenaje para celebrar esta noche histórica para nuestro barrio». Alfonso y Valeria, sorprendidos, vieron cómo Mateo y Lucas subían al pequeño escenario. Lucas, con su carisma natural, dio un paso adelante mientras Mateo sostenía lo que parecía ser un pequeño libro artesanal. «Queridos vecinos y amigos», comenzó Lucas con una seguridad que sorprendió incluso a sus padres. «Hace unos meses, cuando papá nos contó sobre este proyecto, Mateo y yo empezamos a recoger historias de la antigua fábrica, historias de las personas que iban a vivir aquí, historias de cómo nuestros padres se encontraron después de mucho tiempo separados. Y las hemos reunido en este libro», continuó Mateo, mostrando el cuaderno, que sostenía. «Se llama Hilos Invisibles, porque hemos descubierto que hay conexiones entre todas las personas y lugares que no siempre podemos ver, pero que son muy reales, como la gravedad», añadió Lucas con aquella capacidad suya para las analogías inesperadas. «No la vemos, pero mantiene unido el universo». Una mezcla de risas y murmullos conmovidos recorrió la audiencia. Alfonso sintió que los ojos se le humedecían, y por la forma en que Valeria apretaba su mano, supo que ella experimentaba la misma emoción. «Hemos hecho copias para cada familia que va a vivir aquí», explicó Mateo, «y también una especial para papá y mamá, para agradecerles por enseñarnos que nunca es tarde para arreglar algo roto». Un aplauso espontáneo y cálido estalló entre los asistentes. Algunos vecinos se secaban lágrimas discretas, otros asentían con aprobación. Josep, el antiguo trabajador, aplaudía con tal entusiasmo que parecía querer compensar la falta de público con la intensidad de su apreciación. Cuando Lucas y Mateo bajaron del escenario para entregar personalmente a sus padres la copia especial del libro, decorada con dibujos infantiles y pequeños recortes que formaban un mosaico en la portada, Alfonso sintió que algo se completaba dentro de él, como si una pieza que nunca supo que faltaba finalmente encontrara su lugar. «Ábrelo», susurró Lucas con los ojos brillantes de anticipación. Alfonso y Valeria, hombro con hombro, abrieron juntos el pequeño libro. En la primera página, escrito con la letra cuidadosa de Mateo, había una dedicatoria que ninguno de los dos olvidaría jamás. «Para papá y mamá que nos enseñaron que los edificios más importantes son los que construimos con amor, y que incluso las ruinas pueden convertirse en palacios si les damos una segunda oportunidad». Un año después de la inauguración del nuevo telar, la vida de Alfonso Martínez había adoptado un ritmo que nunca hubiera imaginado para sí mismo. Sus días ya no estaban definidos por reuniones de alto nivel y negociaciones multimillonarias, sino por una mezcla equilibrada de proyectos profesionales significativos y momentos familiares invaluables. Aquella soleada mañana de domingo, la familia Martínez Gómez celebraba un evento especial en el jardín de su casa en la colina, el 8º cumpleaños de los gemelos. Una celebración íntima, con solo los amigos más cercanos y algunas familias del complejo Nuevo Telar, con las que habían desarrollado vínculos especiales. Alfonso, con un delantal sobre la ropa casual, se afanaba en la barbacoa, preparando hamburguesas mientras conversaba animadamente con Miguel,
quien había pasado de ser su asistente a convertirse en socio pleno de la firma, ahora reconvertida, para equilibrar proyectos comerciales selectos con iniciativas de arquitectura social. El proyecto de Berlín está casi cerrado, comentaba Miguel mientras lo ayudaba a voltear las hamburguesas. Han aceptado las modificaciones para incluir la guardería comunitaria y el huerto urbano. Perfecto, respondió Alfonso, con aquella sonrisa relajada que ahora era habitual en él. ¿Ya has hablado con el equipo sobre la distribución de trabajo? Recuerda que no quiero perderme la obra de teatro escolar de los niños la próxima semana. Miguel sonrió, todavía sorprendido por la transformación de su antiguo jefe obsesivo en este hombre que priorizaba sin dudar un evento escolar sobre una reunión importante. Todo bajo control, aseguró. De hecho, estamos pensando en implementar esa política de equilibrio trabajo-familia en toda la empresa. Los resultados del último trimestre demuestran que no solo es humano, también es rentable. Alfonso asintió satisfecho. La reestructuración de su empresa había sido uno de los mayores desafíos de su transición personal, pero también uno de los más gratificantes. Demostrar que era posible hacer arquitectura de calidad sin sacrificar la vida personal de su equipo se había convertido en una misión personal. Al otro lado del jardín, Valeria supervisaba un taller improvisado de pintura facial. Con la misma precisión que aplicaba en sus cirugías pediátricas, había completado su especialización el año anterior. Convertía rostros infantiles en tigres, mariposas y superhéroes según petición. Su risa cristalina se mezclaba con las exclamaciones de asombro de los niños cuando se miraban en el espejo que Lucas sostenía con orgullo. Mateo, mientras tanto, había organizado una pequeña excursión científica por el bosque cercano. Un grupo de niños lo seguía con expresión reverente mientras explicaba las diferentes especies de árboles y plantas, deteniéndose ocasionalmente para observar insectos o recoger muestras de hojas para el herbario que estaba creando. La escena resumaba una felicidad simple y profunda, tan alejada de las aspiraciones que Alfonso había perseguido durante años que a veces tenía que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. ¿En qué piensas? La voz de Joseph lo sacó de sus reflexiones. El anciano, que se había convertido en un visitante habitual de su hogar, observaba la escena con aquella mirada sabia que solo otorgan los años vividos plenamente. En los giros inesperados de la vida, respondió Alfonso pasándole una cerveza fría. Hace 2 años mi idea de éxito era tan diferente que ahora me parece haber sido otra persona. Y sin embargo, aquella persona era necesaria para llegar hasta aquí, observó Joseph con la filosofía sencilla que lo caracterizaba. Como la oruga es necesaria para la mariposa. Alfonso asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Sus años de ambición desmedida, sus errores, incluso su dolor, habían sido eslabones necesarios en la cadena que lo había conducido hasta este momento. La conversación se vio interrumpida por la llegada de Lucas, que tiraba de la mano de un hombre de mediana edad al que Alfonso reconoció como uno de los nuevos inquilinos del nuevo telar. «¡Papá!», exclamó Lucas, con aquella energía inagotable que era su sello personal. «El señor Ramírez quiere contarte algo importante». El hombre, visiblemente emocionado, estrechó la mano de Alfonso con fuerza. «Señor Martínez, solo quería que supiera», comenzó con voz temblorosa. «Mi hijo Pablo ha sido aceptado en la escuela de música. La beca que su fundación proporciona cubrirá todos los gastos. Él siempre soñó con tocar el violonchelo, pero en nuestra situación anterior era imposible. Ahora se detuvo buscando palabras. Ahora tiene una oportunidad real de perseguir su sueño». Alfonso sintió una oleada de emoción genuina. La Fundación Martínez, nacida como una extensión natural del proyecto Nuevo Telar, se dedicaba ahora a proporcionar oportunidades educativas y culturales a familias con recursos limitados. Cada historia como la del pequeño Pablo era una confirmación de que estaban en el camino correcto. «El mérito es de Pablo», respondió, con sincera humildad. «La fundación solo abre puertas. Son los niños quienes deciden cruzarlas». El señor Ramírez asintió,
aún emocionado, antes de ser arrastrado por Lucas hacia la zona de juegos, donde otros padres y niños compartían risas y conversaciones. La tarde avanzaba con la dulce cadencia de las celebraciones familiares. Hubo pastel, regalos, juegos improvisados y finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, un momento que Alfonso había estado esperando con especial ilusión. «Niños, tenemos un anuncio que hacer», dijo mientras todos se reunían en la terraza para contemplar el espectacular atardecer sobre Barcelona. «Vuestra madre y yo tenemos una sorpresa para vosotros». Valeria se colocó a su lado con aquella sonrisa que había iluminado los días más oscuros de su vida. En sus manos llevaba un pequeño álbum de fotos que entregó a los gemelos. «¿Otro viaje?», aventuró Lucas, siempre esperanzado con la posibilidad de nuevas aventuras. «¿Vamos a Disney otra vez?». «Es algo mucho más especial», respondió Valeria con un brillo peculiar en sus ojos. Abre el álbum. Los niños, sentados juntos en el banco de madera que Alfonso había construido, abrieron el álbum con curiosidad. En su interior no había fotos, sino una serie de dibujos hechos por Alfonso. Planos y bosquejos de lo que claramente era una habitación infantil. «¿Vamos a remodelar nuestro cuarto?», preguntó Mateo, siempre analítico, estudiando los dibujos con atención. «No exactamente», respondió Alfonso tomando la mano de Valeria. «Es una habitación nueva, para alguien que llegará a nuestra familia en unos 7 meses». El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que Lucas saltara del banco con un grito de júbilo. «¡Vamos a tener un hermano!», exclamó corriendo en círculos, como si su cuerpo no pudiera contener tanta emoción. «¡O una hermana! Podré enseñarle a jugar fútbol y a hacer trucos de magia». Mateo, más contenido pero igualmente emocionado, estudiaba los planos con renovado interés. «¿La habitación estará junto a la nuestra?», preguntó, siempre atento a los detalles prácticos. «¿Y podré leerle cuentos antes de dormir?». Alfonso y Valeria intercambiaron miradas de alivio y felicidad. Habían discutido largamente cómo y cuándo dar la noticia, preocupados por la reacción de los gemelos ante la perspectiva de compartir la atención de sus padres. Pero como ocurría a menudo, habían subestimado la capacidad de adaptación y el corazón generoso de sus hijos. Los invitados estallaron en felicitaciones y brindis improvisados. Miguel abrazó a Alfonso con fuerza, susurrándole que esta vez no permitiría que se perdiera ni un solo momento del embarazo por cuestiones laborales. Joseph, con lágrimas apenas contenidas en sus ojos ancianos, besó las mejillas de Valeria y declaró que el nuevo Martínez Gómez tendría un abuelo honorario esperando para malcriarlo. Mientras el sol se ponía y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo, la familia se reunió en la terraza con Lucas y Mateo, haciendo planes elaborados sobre cómo serían los hermanos mayores perfectos. «¿Estás feliz?», preguntó Valeria en voz baja, apoyando su cabeza en el hombro de Alfonso, mientras contemplaban a sus hijos. «Más que feliz», respondió él, abrazándola con ternura. «Estoy en paz». Algo que nunca creí posible. Recordó brevemente al Alfonso de antes, aquel hombre cuyo valor se medía en cifras y reconocimientos, que confundía el éxito con la acumulación y la admiración con el amor. Aquel hombre que había invitado a su antigua novia a su boda para mostrarle lo que había perdido, solo para descubrir que era él quien había estado perdido todo el tiempo. «¿Sabes qué me dijo Mateo ayer?», comentó Valeria, interrumpiendo sus pensamientos. «Me dijo que cuando crezca quiere ser arquitecto como tú, pero también médico como yo. Para construir lugares que curen», fueron sus palabras exactas. Alfonso sintió una emoción intensa ante la idea de que su hijo pudiera integrar lo mejor de ambos, trascendiéndolos. «Es una hermosa metáfora para lo que hemos construido juntos», respondió, besando suavemente su cabello. «Un hogar que cura, una familia que construye, un amor que sana las heridas del pasado». El cielo estaba completamente estrellado ahora, un manto de posibilidades infinitas sobre sus cabezas. Lucas, siempre atento a la magia de los momentos, señaló una estrella fugaz que cruzaba el firmamento. «Pedid un deseo», exclamó cerrando los ojos con fuerza mientras formulaba el suyo. «No necesito desear nada más», murmuró Alfonso contemplando a su familia reunida bajo el cielo estrellado.
Ya tengo todo lo que importa. Y así, en aquella terraza con vistas a la ciudad que una vez creyó conquistar, Alfonso Martínez comprendió finalmente la verdadera naturaleza del éxito. No era una cima que alcanzar, sino un camino que recorrer junto a quienes amas. No eran los edificios que construyes, sino las vidas que ayudas a transformar, comenzando por la tuya propia. Mientras las estrellas giraban lentamente sobre ellos, prometiendo nuevos días, nuevos retos y nuevas alegrías, la familia Martínez Gómez celebraba no solo la vida que habían construido, sino también la que estaba por venir. Un futuro tejido con hilos de perdón, redención